Comenzamos en 2 minutos, chicos, 2 minutitos.
Bien, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Disculpen la demora, sino que he estado de guardia, tenía un par de cosas que hacer. Vamos a comenzar antes que algo pase. Dale. No. Algo pasó, algo pasó. Ok. Ahora de enfermedad inflamatoria pélvica. Pregunta, antes de todo, ¿esta clase la llegamos a hacer el semestre pasado dentro de las teorías? Ya no estaba seguro, por eso escogí esta. Porque hicimos vulvovaginitis, hicimos también infecciones de transmisión sexual, pero no estaba seguro si habíamos hecho EPI. ¿Alguien recuerda? Bueno, para que fuera una cosa a la otra igual. Vamos a hacer el día de hoy. Doctor, creo que en el ciclo 2022 sí la hizo. Doctor, sí le hicimos, fue el tema 14. Sí, doctor. Ok. Listo, chicos, gracias por el dato. Bien. Comencemos. Enfermedad inflamatoria pélvica, para comenzar, saben que es una infección, ¿no? Una infección de los órganos reproductores, y lo que tiene que quedar en la cabeza que es una infección de tipo ascendente, ¿no? Una infección que puede comenzar normalmente aquí, ¿no? Como una cervicitis, luego se va a transformar en una endometritis, luego en una salpingitis y por último en una pelviperitonitis, ¿no? Por eso se denomina que es una enfermedad ascendente, de esta forma, así, ¿no? Acordémonos que es polimicrobiana, significa que son varios los gérmenes que la producen, dentro de los cuales hay dos principales, que son los que vamos a ver el día de hoy, que son justamente el gonococo y la clamidia. Vamos. En la etiopatogenia, ¿no? Vamos a tener en cuenta primero que la enfermedad inflamatoria pélvica es una ITS. ¿Ok? Obviamente tiene que haber, pues, el resultado de unas relaciones sexuales, ¿no? Con una persona que tiene algún tipo de contaminación con estos gérmenes para que la pueda producir, ¿no? El mecanismo de infección lo tenemos aquí, que puede ser sexual o ascendente, que es el más clásico, ¿no? Que es justamente el que acabamos de decir, ¿no? Comienza con una cervicitis, endometritis, salpingitis, periperitonitis. ¿Cuáles son los gérmenes implicados? Tenemos la clamidia, el gonococo, ambos a la cabeza. Luego tenemos el micoplasma, el uroplasma, ¿no? El actinomyces, etc. Bueno, que el actinomyces más realmente estaría por acá. Aquí estaría el actinomyces. Por contigüidad, si tenemos una infección como una apendicitis o una diverticulitis, ¿puede terminar en un EPIC? Por supuesto que sí. Una infección por continuidad. Hematógena, la tuberculosis, ¿no? Sería una TBC genital. Y esta TBC genital produciría una enfermedad inflamatoria pélvica, pero de tipo crónico. A diferencia de las clásicas que son agudas. Listo. Y transuterina, por lo general son iatrogénicas, puede ser por instrumentación, ¿no? De repente a una paciente que estamos haciendo una histerosalpingografía o una histerosonografía también, ¿no? Cuando se inserta un dispositivo intrauterino, ¿no? La paciente, bueno, durante la menstruación, las relaciones sexuales con menstruación también, abortos inducidos o una biopsia de endometrio, ¿no? Los cuales pues prácticamente en estas cuatro lo que tenemos es de un tipo de instrumentación, ¿no? Una instrumentación donde no se guarda la adecuada sepsia, antisepsia, puede terminar en una enfermedad inflamatoria pélvica. Bien, vamos directamente a los casos. Vamos a ver, tenemos el caso 1, es una paciente de 30 años,
sin antecedentes heredofamiliares y patológicos de importancia, antecedentes ginecológicos, ¿no? Menstruación 5 días cada 32, normorreglada, ¿no? Inicio de vida sexual a los 25 años, número de compañeros sexuales 2, frecuencia coital 4 de 7. ¿Venga? Esta 2 para 00, o sea, no tiene embarazos, tampoco tiene hijos. Fecha última regla fue 3 semanas antes, no hay dismenorrea. Sí refiere dispareunia, aparentemente. PAP negativo, hace 6 meses, acude a consulta por presentar prurito vulvar. 3 semanas de evolución, acompañado de dispareunia, de 2 semanas de evolución. A la exploración física, ¿no? Una presión arterial de 160, un pulso, frecuencia respiratoria, temperatura, todo normal. La exploración vaginal muestra una leucorrea color amarilla no fétida, cervix enrojecido, secreción purulenta en el orificio cervical externo, al tacto bimanual, dolor, a la movilización del cervix y la palpación de anexo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente? ¿Podría ser una vaginosis por cándida? No. Por el tipo de flujo no es el flujo común de la cándida. Ya sabemos que el flujo es blanco, hay prurito, hay eritema, puede haber ardor, ¿no? Una vaginosis por... y lo otro que es vaginitis, no vaginosis. Una vaginosis por Gardnerella podría ir, podría ser, pero acá te dice que no es fétida. Y por lo general la vaginosis por Gardnerella es fétida, ¿no? Y el flujo es de color grisáceo, ¿no? Verde grisáceo. Por trichomona ya sabemos que el flujo es de color amarillo, por lo general no fétido, ¿sí? El cervix se encuentra enrojecido, podría ser, pero más que enrojecido, ya sabemos que la trichomona, la característica es la colpitis fresa, ¿no? Tenemos nuestro cuello y tenemos las lesiones así, ¿no? La colpitis fresa. En este caso, bueno, valga la redundancia que estamos en una clase de EPI, y la respuesta es una EPI, ¿no? ¿Quién la está produciendo? ¿Podría ser cualquiera de estas? No. Todas estas son causas de vulvovaginitis. Ya saben que la enfermedad inflamatoria pélvica a la cabeza, gonococo, ¿no? Y clamidia, ¿no? Lo repito hasta el aburrimiento para que no se olviden. ¿Cuál es el signo característico de este padecimiento? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos tres signos principales que prácticamente nos confirman el diagnóstico y nos obligan a dar tratamiento empírico, ¿no? Entonces, ¿será la secreción mucopurulenta? No, esto no es característico del EPI, más bien esto es característico de qué cosa, de la cervicitis, ¿no? Doctor, pero podría ser una EPI, podría ser, pero en base de cervicitis es cervicitis. Para hablar ya de EPI tenemos que hacer toda la secuencia ascendente, ¿no? ¿Podrá ser un ectropion? No, ya sabemos que el ectropion es la eversión del orificio cervical interno hacia afuera, ¿no? ¿Será el dolor a la movilización de cervix anexos? Podría ser. La dispareunia también, porque la dispareunia está dentro del contexto sintomático. Así que en este caso, signo. Entonces, podría ser tanto el dolor a la movilización como la dispareunia. Yo creo que acá bastantes veces lo refiere, ¿no? En este caso sería la dispareunia nuestra respuesta, ¿no? Doctor, ¿pero por qué no dolor a la movilización de cervix anexos? Porque nos están pidiendo más que todo el signo que te refiere a la paciente. La paciente te dice, doctor, la paciente cuando tenga relaciones no va a saber de que hay dolor a movilización de cervix, solamente va a sentir dolor, dispareunia, eso es lo que te va a venir, ¿no? Diferente a que te pidan cuál es la triada de diagnóstico, o en otro caso, cuáles son los signos para hacer diagnóstico. Ahí sí, en ese caso, okay, pero que hay marcado la D, es la D, si no me equivoco. Bueno, vamos a verlo acá. Cuadro clínico, dolor abdominal. 90% de las pacientes con EPI tienen dolor abdominal, ¿no? 50% pueden hacer fiebre, 40% leucorrea, 33% metrorragias, ¿no? O sea, hacen sangrados uterinos anormales, justamente por la EPI. Son esos sangrados uterinos anormales de que no tienen mayor causa, o sea, no le pueden encontrar la causa, le dan tratamiento antibiótico, no mejora, ¿no? La paciente recae nuevamente pues, en la inflamación pélvica,
hasta que a alguien se le ocurre pues, hacer una biopsia endometrio y ahí sale el resultado. Pero es bien raro. Es tan raro que no lo pensamos, ¿no? Pero si nosotros hemos tratado, llega una paciente con sangrado uterino normal, que no te refiere, pues no te va a referir dispareo, no te va a referir nada de los síntomas clásicos, ¿no? Pero buscas tratar de todas las maneras ese sangrado uterino y persiste, en ese caso, lo indicado sería hacer una biopsia endometrio. Y en esa biopsia endometrio, si se confirma el diagnóstico, el anatopatólogo te dirá, ok, sí, es una endometritis. Una endometritis, ¿no? ¿Cómo causa una endometritis? Justamente por cualquier de los gérmenes que hemos hablado, y esta parte de la secuencia, no se olviden, cervicitis, endometritis, salpingitis, peritonitis, ¿ok? Disuria y otros síntomas genitourinarios, 20%, náuseas y vómitos más bien es raro, tiene que ser muy severo para evidenciarla, ¿no? Más o menos el 12%. Y acá lo que decía, estos son los criterios diagnósticos. Cuando hablamos de criterios diagnósticos, tenemos el dolor a la movilización uterina, dolor a la movilización anexial y dolor a la movilización cervical. Como criterio, el criterio ya del CDC, ¿no? Estos fueron instalados en el año 2015. Anteriormente teníamos los criterios de Hager en el 1983, que si ustedes se dan cuenta, eran los mismos, ¿no? ¿Qué cosa ha ido cambiando ligeramente? Ha ido cambiando lo que son estos otros signos que aumentan la especificidad. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros tenemos estos tres signos, o sea, examinamos a la paciente, vemos que movilizamos el cervix, produce dolor, palpamos los anexos, produce dolor, palpamos el útero por vía abdominal, produce dolor, ¿no? Estamos obligados a dar tratamiento. Tratamiento empírico. ¿Por qué? Porque es una EPI. Bien. Para recordar, cuando nosotros hacemos la movilización del cervix, si este es el cervix, ¿no? Estamos haciendo tacto, acuérdense que el movimiento del cervix debe ser hacia los lados. O sea, ustedes hacen presión sobre el cervix a los lados. Primero a un lado y después a otro lado. Y eso debe generar, si fuera una EPI, debe generar dolor. Eviten hacer los movimientos hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque hacia arriba está la vejiga, te puedes confundir. A través del recto, te puedes confundir. ¿Ok? Entonces, la movilización de este signo, ¿cómo se llama el signo? Es el signo del candelabro. Signo del candelabro. ¿Y por qué se produce? Sencillo. Imaginemos que imaginemos, pero se me fue una. Imaginemos. Vamos a ver, share. Ok. Imaginemos que este es el útero. Es su trompita. Sus ovarios a la parte posterior. De esta forma. Y ustedes, si ustedes lo recuerdan, todo este útero está cubierto ¿por qué? Por peritoneo. Este peritoneo forma acá el ligamento ancho, ¿no? Que se va hasta la pared pélvica. Igual acá el ligamento ancho que se va hacia la pared pélvica, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes movilizan el cervix hacia un lado y luego hacia el otro lado, ¿qué cosa es lo que generan? Generan una tracción, ¿no? Generan una tracción de qué cosa, del peritoneo y ligamento ancho. Y esa tracción que produce de que se movilicen las trompas. Y eso es lo que genera el dolor. ¿Ok? Por eso es que hay dolor cuando se moviliza el cervix. ¿Qué más? Luego, ese es otro. Después, ustedes también, estos son, vendría a ser los fondos sacolaterales. Ustedes van a hacer presión cuando hacen el tacto. Vienen por acá, hacen presión bimanual y se van ¿hacia dónde? Hacia los anexos, haciendo presión obviamente en el abdomen, ¿no? Para poder comprimir y poder ubicar el cervix, y eso genera dolor también. Entonces no se olviden esa triada, ¿no? Entonces sería dolor a la movilización del cervix, dolor a la palpación de anexos y dolor a la movilización uterina. ¿Esto qué significa? Que hay que darle tratamiento a esta paciente.
¿Qué pasó? Yo. Ok, entonces esos son los 3 criterios diagnósticos llamados también criterios mayores. ¿Cuáles otros criterios te van a aumentar la especificidad? Tenemos acá. Tenemos la temperatura oral mayor de 38,3, ¿no? La presión de secreción mucopurulenta a través del cervix, la leucocitosis en el sudo vaginal, elevación de la velocidad de sedimentación globular, elevación de la proteína C reactiva, ¿no? O evidencia de laboratorio, que puede ser por cultivo, ¿no? De la presencia de Neisseria o clamidia. ¿Ok? Entonces, sí, son un poco unos criterios, algunos son ligeramente inespecíficos, como la elevación de la BCG o la elevación de la proteína C reactiva, que como son reactantes de fase aguda, se le van en cualquier infección, pero nosotros el diagnóstico, acuérdense que lo hacemos con estos de acá, con estos 3 signos. Bien. Ok. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El gol para el diagnóstico de la EPI es la laparoscopía, ¿ok? Y nosotros por laparoscopía vamos a clasificarlo en una EPI leve, moderada y severa. Una EPI leve, ¿qué cosa tenemos? Eritema, edema, ¿de quién? De las trompas, pues, ¿no? Las trompas se mueven libremente, no hay exudado purulento. En la EPI moderada tenemos eritema, edema, más marcado, pero ya encontramos material purulento evidente y no hay un movimiento libre de trompas. A veces la fimbria puede dejar de verse, ¿no? Puede haber adherencias. Y tenemos una episevera ya cuando tenemos pues un piosalpix, ¿no? O sea, una trompa llena de pus, ¿no? Una trompa llena de pus, ¿no? O tenemos pues un acceso tubovárico, ¿no? Un acceso tubovárico prácticamente toda esta zona de la trompa y el ovario es como si se licuara, se forma solamente una sola masa. Se forma una sola masa fluctuante, ¿no? Que es el acceso tubovárico. Bien, un caso clínico número 2. Tenemos una paciente de 25 años, sin antecedentes heredofamiliares y patológicos de importancia. Menstruación dura 7 días cada 45 a 90 días, ojo, ¿no? Inicio de vida sexual a los 25 años. Supuestamente una pareja sexual, la frecuencia coital es de 3,7, no tiene hijos actualmente, su fecha última regla fue hace 2 semanas. No hay dismenorrea, pero sí dispareunia. Acude por presentar leucorrea de 3 semanas de evolución, acompañada de dolor en hipogastro y ambas fosas, ¿ok? Dispareunia 2 días de evolución. Sus funciones vitales normales, el abdomen está blando, depresible, dolor a la palpación profunda de hipogastrio, no hay rebote ni signo de Giordano, o sea, tampoco hay puño de percusión lumbar. A la exploración ginecológica se observa vulva normal, vagina con leucorrea amarilla, fétida y líquida, cervix con ectropion y secreción purulenta. Al tacto bivanual se identifica dolor a la movilización del cervix y a la palpación de anexos. ¿Okay? En relación con la forma de adquirir la enfermedad de esta paciente, ¿cuál de las siguientes es la respuesta más adecuada? La infección es una infección de transmisión sexual. Ya sabemos que sí, es una probable respuesta. El factor es la obesidad adjunta de la mujer. Por ningún lado he visto que diga que sea obesa, ¿no? Así que no tiene nada que ver. Y así lo fuera, no es factor de riesgo. La mayor parte de las veces se trata de una infección de origen endógeno. No, no es endógeno. ¿La menstruación abundante es un factor de gran importancia? No, no lo es. Habíamos hablado más, no tanto de la cantidad de sangrado, sino de las relaciones sexuales durante la menstruación. Eso sí, ¿no? Pero acuérdense que durante la menstruación, ¿qué es lo que sucede? A nivel del cervix, el cervix se va a abrir ligeramente para poder expulsar. Y es más fácil también que los gérmenes puedan ascender. Entonces, en este caso, es una infección de transmisión sexual, que también ya lo sabíamos, ¿no? ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la epidemiología de esta enfermedad? ¿Será común en mujeres posmenopáusicas? Créanme que no. No es común en mujeres posmenopáusicas.
¿Será común en mujeres prepúberes? Jamás, pues, ¿no? En mujeres prepúberes, de qué edad estamos hablando, ¿no? 20 a 30% cualquiera sea su edad, o 20 a 30% de mujeres adolescentes. En este caso, la respuesta es 20 a 30% de las mujeres adolescentes. ¿Ok? Ese es el dato que tiene que quedar acá para el día de hoy. 20 a 30% de mujeres adolescentes. Oye, acá no hay información. Bueno, en la siguiente. Caso clínico 3, paciente de 18 años sin antecedentes heredofamiliares de consideración. Fiebre tifoidea 5 semanas antes, menstruación 3 de 28, inicio de vida sexual a los 15 años, número de parejas 5, frecuencia coital 6 de 7, no tiene hijos, 6 de 7, abuso. Como si fuera tan divertido. Gesta 0, no tiene embarazos, no tiene hijos. Fecha última regla hace 2 semanas. Método de planificación familiar, usando anticonceptivos orales hace 6 meses. No hay dismenorrea, pero sí dispareunia, ¿no? Se dan cuenta que dispareunia es prácticamente uno de los signos cardinales, ¿no? Acude a consulta por presentar dispareunia de revolución a la exploración física. Sus funciones vitales están estables. Abdomen blando depresible, con dolor a la palpación media y hipogasto. Estamos hablando a nivel del útero, pues, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, pues, cómo es el abdomen, ¿no? Y lo dividimos, pues, en los 9 cuadrantes. A nivel del hipogastrio, acá tenemos al útero, pues, ¿no? En fosas ilíacas están las trompas, están los ovarios, ¿no? Entonces, este es hipogastrio, mesogastrio, epigastrio, ¿no? Fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha, flanco derecho, flanco izquierdo, ¿no? Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Hipogastrio, aquí está. Entonces, doctor, pero acá no dice dolor a la movilización uterina, no, pues, pero dice dolor a la palpación de hipogastrio. E incluso ambas fosas, ¿no? Y bueno, tiene pues la presión ginecológica, una vulva eritematosa, vagina con leucorrea amarilla verdosa, fétida y líquida, y la cervix con secreción y ectropión. No tolera el tacto bimanual por dolor, ¿no? Eso lo encontramos en el cervix, ¿no? Un cervix con una secreción, aparentemente no refieren que sea propiamente purulenta, solamente lo único que hay es el ectropión, ¿no? Lo que se ve acá, el ectropión. Este de acá es el orificio cervical. Vamos a ver cuáles son nuestras preguntas. En esta paciente se establece el diagnóstico de EPI, ¿ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta paciente? ¿No? ¿Cuáles creen que sean los factores de riesgo para esta paciente? ¿Podrá ser la edad? Definitivamente que es la edad, ¿no? Mujer, acuérdense que la mujer joven aumenta el riesgo, o sea, más que todo el inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Precoces. Aumenta el riesgo de ITS, ¿no? Aumentan el riesgo de ITS, ¿no? Aumenta el riesgo de EPI y aumenta el riesgo también de CA de cervix. ¿Qué más? Múltiples compañeros sexuales, definitivamente, ¿no? Entonces tenemos la edad, tenemos múltiples compañeros, pero tenemos otros más. Inicio de vida sexual temprana, también. Ok. ¿Y será el consumo de anticonceptivos orales combinados? ¿Será un factor de riesgo en esta paciente para EPI? No lo hemos mencionado, pero sí. Los anticonceptivos orales combinados son un factor de riesgo para enfermedad inflamatoria pélvica. De los hallazgos de la presión ginecológica, ¿cuál considera un factor promotor de este padecimiento? ¿Será la leucorrea amarilla verdosa? ¿No? Por más que sea vaginosis bacteriana, ¿no? No significa que una paciente que tenga vaginosis va a tener EPI,
¿Ya? Esto no es así. No hay una correlación directa entre paciente con vaginosis bacteriana y EPI. La secreción en el cervix podrá ser un factor promotor de la EPI. Como tal, no. La vulva eritematosa tampoco, pero sí el ectropio. Doctor, pero el ectropio no usted dijo que es la eversión normal. Sí, es la eversión normal del orificio cervical interno hacia afuera, ¿no? Pero justamente al haber esta eversión, facilita, ¿no? Esta zona de acá, que es la zona de transformación, no solamente va a ser aprovechada por el BPH, sino también puede ser infestada o infectada por otros microorganismos, ¿no? Entonces, en eso también es un factor de riesgo para las ITS y es un factor de riesgo para el CAE cervix, como lo vimos en su momento. ¿Ok? Veamos, factores de riesgo. Edad menor de 25 años, múltiples compañeros sexuales. El hecho de tener cualquier otra ITS es un factor de riesgo para EPI, ¿no? La no utilización de métodos de barrera también es un factor de riesgo para EPI, ¿no? La historia previa de EPI también, los dispositivos intrauterinos y los anticonceptivos orales, ¿no? Entre otros, a términos más generales, situación socioeconómica baja, prácticamente factor de riesgo para todas las infecciones, ¿no? Bajo nivel educacional, raza, estado civil, soltera, obviamente, ¿no? Vivir en medio urbano, coitos frecuentes y o durante la gestación también es un factor de riesgo. Ahora, en lo que se refiere a EPI y embarazo, vamos a ver que una paciente gestante que tenga una EPI va a ser porque esta EPI se ha infectado previo al embarazo, ¿ok? Porque si no, imagínense, pues, hablando solamente recordando la fisiopatología, decimos que es una infección de forma ascendente. Entonces tendría que pasar el germen, tendría que subir del cervix, pasar por el endometrio, contaminar al bebé y después irse a las trompas, ¿no? Y la cosa no es así. Normalmente la infección ya está en la trompa al momento de que se da el embarazo, ¿ok? La ducha vaginal sí, lo hemos visto también que cuando hablamos también de vaginosis bacteriana es un factor de riesgo también para EPI. Y el tabaquismo también es un factor de riesgo también para infecciones. Caso clínico 4, paciente de 36 años, sin antecedentes de importancia, antecedentes ginecológicos, menstruación 3 de 34, inicio de vida sexual a los 32 años, ha tenido un solo compañero sexual, una frecuencia coital 6 de 7, gesta 1 para 1, o sea, una gestación, un embarazo, un parto. Su fecha última regla ha sido hace una semana. Utiliza como método de planificación familiar un DIU hace 2 años. No hay dismenorrea, tampoco hay dispareunia. Papá Nicolau normal, acude a consulta por presentar secreción amarilla fétida de 10 días. Ahora, bueno, si bien estos casos clínicos lo están repitiendo siempre la secreción, no necesariamente la paciente con EPI va a venir con un tipo de secreción, ¿eh? Puede tener una secreción de cualquier otro tipo y tener su EPI, ¿no? Es más, puede incluso no tener ningún tipo de secreción vaginal y tener EPI. Ojo, no es que siempre lo acompañe. Exploración física. Funciones vitales están normales, abdomen blando, depresible, indoloro, no hay rebote, no hay signo de Giordano, vulva normal, vagina con leucorrea amarilla fétida, cervix con secreción y ectropion, tacto bimanual no tolerado. Entonces dice acá, el diagnóstico del paciente es una EPI, ¿ok? Estamos de acuerdo, es una EPI. ¿Cuáles son los microorganismos etiológicos que se relacionan con este padecimiento? Entonces también tienen que marcarlo prácticamente en automático. La E. coli y bacteroides pueden ser causa de EPI, sí. El Mycobacterium también, Lucila, también, pero cuando te piden ese tipo de preguntas y se dan cuenta que son varias alternativas, tienen que ir por la más importante. ¿Cuáles son los principales gérmenes que producen EPI? El gonococo, o la Neisseria gonorrhoeae, y la Clamidia trachomatis. ¿Cuáles son el agente patógeno que produce un trastorno sintomático?
Como sintomático, doctor, o sea que te produce síntomas, ¿no? O sea que que la paciente puede darse cuenta en ese momento que está con una infección. En este caso, no sé si se lo mencioné anteriormente, pero en este caso es el gonococo. Normalmente, perdón, no. A veces se me escribo, no, tanto no sintomático. El sintomático, que la palabra es sintomático. Es asintomático. El asintomático es la clamidia y más bien el sintomático es la Neisseria. ¿Ok? Segundo, chicos. Aló. Ya. Ajá. Ya. Del unifilipino, pues entonces vamos ya, pues si ya está así, vamos a tener que operarla. Ya, pero vamos a esperar ahorita que dale. ¿Ha comido? Ya. Ok, 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 ok. Ya, entonces, prepárala para operarla, pues vamos a operarla. No, 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 todavía no envías la programación. Ya dile que sí, vamos a operarla todo, pero envías la programación a las 11 en punto. Ya, si otro miro antes con lo que estoy haciendo, que estoy editando clase ahorita, te aviso para que la envíes antes. Ya te diré, ¿listo? Estamos, como chicos, ¿no? Que siempre estamos de guardia y las cosas pasan así. Ya, entonces decíamos, ¿cuáles de estos trastornos producen un trastorno sintomático? El que es sintomático es la Neisseria. Okay. El gonococo es el que produce un trastorno sintomático, ¿no? Aparte de producir la dispareunia, tenemos el flujo, la cervicitis, ¿no? En cambio, la clamidia normalmente va y ataca directamente la trompa, ¿no? Luego de que hizo la cervicitis va a atacar la trompa, pero sin producir la sintomatología como lo produciría la Neisseria, ¿ok? Entonces aquí es Neisseria. Neisseria gonorrea es la que produce trastorno sintomático. Perdón, perdón. Ah. Disculpe, doctor, estas diapositivas no están en el campus. Sí, así con la modificación nos la va a subir, ¿no? Por favor. Sí, 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 sí. Porque Para poder ahorita hacer el aún, refax. aún no lo he pasado a PDF. Entonces acá lo modifico acá, lo paso a PDF y lo subo en PDF. Claro, ya, doctor. Ujú. Gracias. Ok, listo. Entonces, en lo que se refiere a la microbiología, ya habíamos dicho que normalmente es una infección polimicrobiana, o sea, no va a ser solamente un germen el que lo produce, por lo general son varios. Los patógenos más importantes, ya lo habíamos dicho, es la clamidia y la Neisseria. Pero no son los únicos. Miren todos los gérmenes que podemos saber, ¿no? La Gardnerella, sí, la misma que produce la vaginosis bacteriana, también puede ser una causa de EPI, ¿no? Enterobacterias gram negativas, la E. coli, como les decía, ¿no? El Proteus, la Klebsiella, el Streptococcus del grupo B, todas estas son bacterias aerobias, ¿no? Y entre las bacterias anaerobias tenemos Streptococcus, Bacteroides, Mycoplasma, Ureaplasma, Actinomyces, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, de acá, cosa importante, por ejemplo, el ureaplasma urelítico te produce episuclínicas. ¿Qué significa episuclínica, doctor? Que no está sintomatología, ¿no? Pero tú por algún motivo entras a operar, entras el hallazgo, encuentras la EPI, la paciente sin tratamiento, mejor dicho, sin sintomatología. Mandas la patología, sacas las trompas, lo que tú decías, y ¿qué te da? Ureaplasma urelítico. El actinomyces israelí más bien se encuentra en pacientes portadoras de DIU, o sea, pacientes que hacen EPI y estas son portadoras de DIU, una gran probabilidad es que tengan actinomyces israelí, ¿no? ¿Y qué es lo que produce esto? Normalmente te produce accesos ováricos,
accesos tubováricos unilaterales. Justo ahorita en este momento tenemos hospitalizada una paciente. Bueno, es una reoperación, se la reoperado el día de ayer, luego de una primera laparotomía, porque ingresa justamente por una tumoración anexial gigante. Se ingresa a la cirugía y se determina de que tiene un acceso tubovárico, ¿no? Entonces, de ese lado se había prácticamente licuado todo lo que es la trompa, todo lo que es ovario, solamente había una masa retinente, pero que había adherencias con intestino, con toda la pared. Entonces, lo único que se hizo fue, se aperturó, se drenó, se limpió. Y ayer reingresamos, yo reingresé el día de ayer a operarla, porque la paciente reingresa luego de su alta por dolor, leucocitosis. Ingresamos conjuntamente con cirugía pensando que puede ser un apéndice, pero al final no lo era. Y lo que pasa es de que la otra trompa, que la que se había quedado al otro lado, aparentemente estaba eritematosa, con signo inflamatorio, entonces optamos por sacarla. Hicimos un lavado de cavidad y lo que también se encontró es que había un accesos pequeños, que aparentemente era la causa de la fiebre, ¿no? Y del dolor. Motivo por el cual se hizo el lavado de cavidad y la paciente está hoy en su, bueno, ya está terminando su PO1, ¿no? Y el Mycobacterium tuberculosis como tal es la TBC genital. La TBC genital es una EPI, ¿no? Pero la diferencia es que es una EPI crónica. ¿Cómo la diferencio? Puede diferenciarse por la patología o incluso puede diferenciarse por la visión ecográfica, el mismo que vamos a ver más adelante. Ok, ¿cómo podemos clasificar la enfermedad inflamatoria pélvica? ¿No? Tenemos una clasificación, por ejemplo, una clasificación por síndrome clínico. Si va a depender si la EPI es aguda, si es subclínica, ¿no? O si es una enfermedad crónica. Entonces, una enfermedad epiclínica aguda, que significa que tiene menos de 30 días de duración. Tenemos la Neisseria, tenemos la clamidia, ¿no? Patógenos bacteriales propios de la vaginosis, ¿no? Tenemos patógenos respiratorios, incluso como el Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Staphylococcus aureus, ¿no? Que como parte de ellos. Y enterococos patógenos como la Escherichia coli, Bacteroides fragilis, Streptococcus. Su clínica es igual. Clamidia, Neisseria pueden producir su clínica y aquí agregaríamos, como les decía, el ureaplasma. Es diagnóstico diferencial de episubclínica. Ureaplasma urealyticum. Y la enfermedad inflamatoria pélvica crónica, tenemos a la cabeza TBC y el actinomyces, ¿no? El actinomyces israelí. No olviden, actinomyces israelí, ¿en quién? Paciente portadora de DIU, dispositivo intrauterino. ¿Qué caracteriza la EPI? Acceso tubo-ovárico unilateral, ¿no? Cuando tenemos otros accesos tubováricos, por lo general son bilaterales, pero cuando tenemos por actinomyces, un paciente portador de DIU es unilateral. Aquí veamos algo de lo que es la Neisseria. Primera causa identificada de la EPI, el gonococo, ¿no? Más o menos el 15% de las pacientes infectadas por gonococo van a desarrollar EPI, ¿no? Por lo general, la gonorrea endocervical es asintomática, ¿no? Porque si bien no es como en el varón, que la gonorrea produce la secreción purulenta a través de la uretra, ¿no? En la mujer a veces pasa desapercibido por la ubicación y por el hecho que la mujer al momento de que tiene la micción, probablemente si hubiera pus se barra en ese momento, ¿no? Incluye un tercio del total de la EPI, ¿no? Igual que la clamidia, un tercio, y el otro tercio restante es de todos los otros gérmenes, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir? Inflamación intensa, producción de material purulento, necrosis, oclusión tubárica, ocasionando intenso daño tisular, ¿no? Ahora acuérdense que hemos dicho que de las dos, esta es la que es sintomática. Lo que se refiere a clamidia, recién a partir de la década del 70 se reconoció como un iniciador de la EPI, incluye también un tercio de los casos de la EPI, entonces un tercio clamidia, un tercio gonorrea y el otro tercio
como les decía, son los otros gérmenes que hemos visto en diapositivas anteriores, ¿ok? En este caso, la clamidia va a producir lesiones mediadas por alteración mediadas, pues va a haber alteración de la inmunidad mediada por anticuerpos y complementos. Entonces, ¿qué es lo que produce? Por ejemplo, si el gonococo destruía la trompa desde adentro, la clamidia lo hace desde fuera. ¿Por qué? Porque hay reacción inflamatoria que se da en toda la zona externa de la trompa y al final, ¿qué cosa produce? La fibrosis de esta zona, ¿no? Con la consecuente disminución de ¿qué? De la luz de la trompa. Por eso que la trompa se obstruye, ¿no? O si no llega a obstruirse, queda una luz tan pequeña que facilita ahora, por ejemplo, los embarazos ectópicos. Por eso que la EPI es factor de riesgo para embarazo ectópico, ¿no? Normalmente el sitio de mayor ubicación o de sitio más común de infección es justamente el cervix, ¿no? La mayoría de cervicitis son justamente por clamidia. Doctor, ¿y cómo diferenciamos una cervicitis de un ectropion? Bueno, pues porque el ectropion, ustedes lo que van a ver en el ectropion, bueno, al ser la eversión de la mucosa del orificio cervical interno, esta va a estar rojita o bonita, pero por ejemplo, no va a sangrar al contacto, no va a tener secreción purulenta, ¿no? Si vemos con secreción purulenta, estamos pensando que es una cervicitis, pues. Vemos la estadificación clínica de Monif, ¿no? Esta estadificación clínica de Monif nos va a establecer gravedad y pronóstico de la infección y nos va a ayudar a orientar las pautas terapéuticas, ¿no? Tenemos el estadio 1, que es la salpingitis sin peritonitis, el estadio 2, que es la salpingitis con peritonitis, estadio 3 es el absceso, la masa tubovárica, ¿no? Que a su vez se subdivide en A y B. A es la salpingitis con la formación de un plastrón anexial, y la B vendría a ser el acceso tubovárico no roto. Ojo, porque después tenemos el estadio 4, que ya vendría a ser el acceso tubo-ovárico roto. ¿Ok? ¿Qué cosa genera? Una pelviperitonitis, ¿no? Entonces, seguimos la secuencia: cervicitis, endometritis, salpingitis, pelviperitonitis, ¿no? Entonces, Monif es lo que te dice, ¿no? Salpingitis, prácticamente Monif te lo estadia desde acá, desde la salpingitis. Porque por lo general cuando hablamos de EPI, vamos a hablar principalmente de las trompas, ¿no? Pero siempre no olvidando de que es la infección ascendente y que comienza con una cervicitis que puede terminar, en el peor de los casos, como una peliperitonitis. Clínico 5. Un segundito, chicos, un segundito. Segundito, chiquito, chicos. Está bien, doctor. Disculpen, chicos. Bien, entonces decíamos, caso clínico 5, paciente 30 años, antecedentes ginecológicos, una menstruación de 5 en 32, inicio de vida sexual a los 25, número de parejas 2, frecuencia coital 4 de 7, gesta 3, para 0, 2 cesáreas, un aborto, su fecha de última regla ha sido hace una semana, su método de planificación familiar es un DIU, que tiene 1 año, ¿no? No hay dismenorrea, no hay dispareunia, ¿no? Ojo, no siempre tiene que haber, ¿no? Por eso es que nada es absoluto en medicina. PAP negativo,
hace 6 meses acude a consulta por prurito, 3 semanas, y luego se acompaña de dispareunia, de 2 semanas de evolución. Funciones vitales estables, la exploración, leucorrea purulenta, cervix hiperémico, al tacto bimanual, dolor a la movilización del cervix y apartación de anexos. Ok, en la paciente anterior se diagnostica EPI. ¿Cuál de los siguientes estudios de gabinete a solicitar es el de mayor importancia? Ok, es una EPI. ¿Sería importante, sabiendo que es una EPI, que el problema está actualmente en las trompas, hacer una biopsia endometrio? No, ¿verdad? Si tuviéramos entre resonancia, tomografía y ultrasonido, a no ser de que tenga la paciente un acceso tubovárico, la tomografía ni la resonancia no nos ayuda. En este caso es simplemente algo tan sencillo como una ecografía transvaginal. ¿Para qué? Para ver las trompas. Ustedes saben que normalmente la trompa de falopio no debe verse por ecografía. Si nosotros llegamos a ver la trompa, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Vamos a ver una imagen. En este caso, imaginemos de que esto es de color negro, anecogénica, de color negro. ¿Por qué? Porque es el líquido que está en la trompa. Entonces, si este líquido no se ve, normalmente la trompa no debe verse. ¿Ok? Eso es lo que tienen que recordar. La trompa no se ve por ecografía. Y si se ve, lo que se va a ver es así, se va a ver toda de color negro por el líquido que tiene dentro, un líquido anecogénico. ¿Cuál es el tratamiento apropiado tras considerar el método de anticoncepción? Entonces, si la paciente está utilizando una DIU y en ese momento tiene una EPI, ¿qué debemos hacer? Retirar el DIU. ¿Ok? Eso es lo principal. ¿Continuar con el método? No. Si tuviera esto con ACUS, no hay problema. Si hubiera estado con la ampolla, no hay problema. Si hubiera estado con el implante subdérmico, no hay problema. Pero ¿cuál es el problema? Está con una DIU. O sea, ¿qué cosa? Hay un DIU intraútero. Y probablemente fue causado por su inserción, ¿no? Retirar el método anticonceptivo, retirar y enviar a cultivar el método anticoncepción, cambiar de método, ¿no? Entonces, definitivamente el cultivo nos va a ayudar para poder hacer un diagnóstico y poder confirmar el germen que está produciendo la infección y poder tratar de acuerdo al germen, ¿no? Que sería lo ideal. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en las imágenes, en una EPI? Tenemos las formas agudas, ya sabemos, las formas agudas normalmente son las que duran menos de 30 días, ¿no? Entonces decíamos, hay veces que nosotros podemos encontrar ecografías totalmente normales. Es lo que decía, ¿no? Podría ser una salpingitis en peritonitis, por ejemplo, un MONIF 1. No vamos a encontrar mayor cambio ecográfico, ¿no? Las trompas van a seguir, pues, no están llenas de líquido, no hay hidrosalpin, por ende, no se van a ver ecográficamente, ¿no? Ok, si nosotros tenemos una endometritis, por ejemplo, es esta paciente que tenía un sangrado uterino anormal, ¿no? Que le hemos dado todo el tratamiento hormonal posible y no ha mejorado, optamos para hacer la biopsia, pero antes de esa biopsia, si nosotros le hacemos una ecografía a esa paciente, no es que no se va a ver nada, probablemente sí podemos verlo. ¿Qué cosa encontraríamos? Encontraríamos el útero y la cavidad endometrial la encontraríamos hiperecogénica. O sea, si normalmente es ISO, o en todo caso puede ser ligeramente hiperecogénica por el endometrio, pero la encontramos más hiperecogénica de lo normal y con sombra acústica posterior. Y no de forma regular, sino por partes, ¿no? Una ecogenicidad, digamos, sería una ecorefringencia, pero no en toda la cavidad endometrial, sino por partes. Otra vez se puede encontrar, pues, cambios de la ecogenicidad, no solamente hiperecogénicos, sino zonas hiperecogénicas o zonas incluso anecogénicas o isocogénicas por la presencia también de gas, en caso de que sea, pues, una bacteria anaeróbica que lo está produciendo, ¿no? Otro signo indirecto de una EPI sería a nivel del fondo de saco, la presencia del líquido en fondo de saco posterior. Eso también nos tiene que hacer pensar en líquido.
Perdón, en EPI. Ahora el otro. A ver, vamos a hacerlo de esta manera. Hidrosalping. Acá. Cuando nosotros hacemos una ecografía, normalmente se ve algo así, ¿no? Supuestamente este es el transductor. Eso se ve así, ¿no? Bueno, vamos a agrandarlo así. Y por ejemplo, si estuviéramos acá, tendríamos, por ejemplo, la vejiga, ¿no? Y nosotros acá, ¿qué encontraríamos? Acá tendríamos, por ejemplo, el cervix, ¿no? Acá tenemos el fondo de saco. Ahora, nosotros con el transductor podemos hacer presión sobre el cervix para movilizarlo, justamente para inducir o ver, confirmar si la paciente tiene dolor a la movilización del cervix. Asimismo, nosotros podemos irnos hacia la zona de los anexos, a los lados, y generar presión. Y la paciente te va a referir si es que hay o no hay dolor. ¿Ok? Acá podríamos ver, como les decía, en el fondo de saco, la presencia de líquido, que puede ser en leve cantidad, moderada cantidad, incluso en abundante cantidad, ¿no? De nuestro útero así. Así como más o menos como se ve, ¿no? La vejiga por delante, el útero por acá hay gasas intestinales. Decía, ¿no? El diámetro normal de la trompa no debe exceder los 4 milímetros. La trompa normalmente no debería verse por ecografía, lo repito. Si ustedes ven una trompa, ya es sospechosa. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que podemos encontrar en una EPI? Podemos encontrar, por ejemplo, acá una hidrosalpinx, ¿no? Doctor, pero ¿cómo me doy cuenta que esto es trompa y no es, por ejemplo, un vaso? ¿Qué pasa si esta paciente tiene de repente un síndrome de congestión pélvica, varices uterinas? ¿No se vería así? No llega a verse de esta forma, y si tienen una duda, ¿qué cosa hacen? Como ustedes están con su ecografía, activan ¿qué cosa? El Doppler pulsado, o el Power Doppler. ¿Y qué cosa? Y si esto fuera un vaso, inmediatamente se va a prender así, se va a ver rojo, amarillo, azul. Pero si se mantiene así negro, sin nada, esto es líquido. Entonces te confirma de que esto es la trompa que está llena de líquido, ¿no? Un hidrosalpinx. Ahora, la trompa, ustedes saben que la parte interna de la trompa, el epitelio es epitelio cilíndrico, ¿no? Al igual que el endometrio, al igual que el cervix, pero es un epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Entonces, estos cilios con la inflamación pueden llegar a verse, se van a ver así. Estos son cilios, ¿no? ¿Ok? Esos que se forman como septos incompletos es por a veces algunos cilios inflamados. Otra vez tenemos el signo de collar de perlas, ¿no? ¿Cómo se vería? Se vería así. Así se ve la trompa. Realmente, bueno, mi lápiz está con color rojo, pero imagínense que se vería de color negro, de esta forma, ¿no? Una trompa arrosariada, le dicen, ¿no? En forma de rosario, o en forma de collar de perlas. Cuando ustedes vean una trompa así, esto es TB. Eso es una EPI por Mycobacterium tuberculosis. Ahora, si ustedes ven que la imagen es netamente anecogénica, esto es un hidrosalpinx. Pero si ustedes encuentran ya que la imagen tiene niveles hidroaéreos, ¿no? O alguna sustancia con una ecogenicidad distinta, y esto te sugiere que sea pus. Y al ser pus ya deja de ser un hidrosalpinx para convertirse en ¿qué cosa? En un piosalpinx. Ahora, por ejemplo, esto es un acceso tubovárico, ¿no? O sea, cuando tenemos un acceso tubovárico prácticamente se pierde la anatomía, ¿no? No se puede diferenciar, ¿no? La zona de la trompa y la zona del ovario. ¿Y qué cosa sucede? Es como si toda esta zona se digiriera, ¿no? Como que se licúa.
¿ok? Por eso que no llega a verse, pues, las estructuras, ¿no? Entonces, cuando tenemos un acceso tubárico, hay un aumento de lo que es la vascularización por la misma inflamación, ¿no? Como lo vemos acá. Por ejemplo, acá lo que se ha activado el Power Doppler. Por eso ustedes ven estas imágenes de acá, que corresponde a los vasos. Y se ven de este color naranja porque es Power Doppler. Cuando es el Doppler pulsado, es cuando se ven las imágenes en azul y rojo, ¿no? El clásico. Pero el Power Doppler, todas las imágenes se ven en anaranjado. Miren esta imagen compleja, se dan cuenta que está en el anexo que tienen que hacer, tienen que medirlo, ¿no? Su distancia, longitud, antero-posterior, medición transversa, ¿no? Esto nos va a dar un volumen para tener noción de qué tamaño es esta masa, ¿no? Y como les decía, pues acá ya no se puede observar o diferenciar trompa de ovario, ¿no? Además se puede asociar, la paciente puede tener o se puede asociar a distensión de las asas intestinales. ¿Ok? En lo que se refiere a las formas crónicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ya cuando se ha producido pues una obstrucción, ¿no? Una obstrucción de la trompa producida por la EPI, ¿no? Y no se trata, ¿no? Pueden quedar zonas de hidrosalping residual, ¿no? Es una imagen alargada, con contenido anecoico como eso, ¿no? Que sigue siendo dolorosa, pero dense cuenta que sus contornos o sus bordes internos no son tan bien definidos, son más bien irregulares, ¿no? Y de repente, depende de la ubicación, podemos ver que estas zonas están de repente adheridas a estructuras cercanas, para la cara posterior del útero, ¿no? Que es lo que sería lo más común. Caso clínico 6, paciente de 16 años, sin antecedentes heredofamiliares, patológicos de importancia, menstruación 3-28, inicio de vida sexual activa a los 13 años, 3 parejas sexuales, frecuencia coital 2 de 7, 12 embarazos, 2 partos, fecha última menstruación hace 4 semanas, oh carajo, sin método anticonceptivo, sin dismenorrea, si hay dispareunia, PAP no se ha realizado, acude a consulta porque presenta dispareunia de 3 días de evolución. Exploración física, funciones vitales dentro de valores normales, abdomen blando depresible, dolor a la palpación media hipogástrico y amofosis celíacas, sin rebote ni signo de Giordano. A la exploración ginecológica, vulva normal, vagina con leucorrea amarilla verdosa fétida líquida, cervix con secreción y ectropio, tacto bimanual no tolerado por el dolor. De acuerdo con el diagnóstico del EPI, ¿cuáles son los estudios que debemos solicitar a esta paciente? Considerando la información que nos han dado, ¿no? ¿Qué información será relevante en el caso de esta paciente? ¿No? Para comenzar, tiene 16 años, ya tiene 2 hijos, no usa método anticonceptivo, ¿no? Y encima tiene una menorrea de 4 semanas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Definitivamente que puede ser un embarazo, ¿no? Y vemos las alternativas o coincidencia, las 4 tienen pronóstico. Bien. ¿Qué más necesitamos con esta paciente? Será importante hacer todo lo que es la bioquímica hepática, hemática, definitivamente que sí, o sea, su hemograma. Hemos visto de que dentro de los criterios que aumentan la sensibilidad, decíamos la velocidad de sedimentación globular, y acá la tenemos, vamos todos. La proteína C reactiva también, y acá ya una alternativa se descarta. Porque la biopsia endometrio no se necesita porque tiene toda la clínica de un EPI. Entonces tú no vas a confirmar una EPI con una biopsia endometrio, no. ¿Cuándo hacíamos la biopsia endometrio? Cuando tenemos un sangrado uterino normal, no filiado, o sea, no sabemos qué cosa le demos de tratamiento, no encontramos, le hacemos la biopsia y suerte nos sale pues que es una EPI, ¿no? O sea, suele suceder de esa forma. Difícilmente vamos a hacer una biopsia para confirmar un diagnóstico de EPI.
Es un diagnóstico, en este caso, pues, como hallazgo, pues, ¿no? ¿Haremos una ultrasonografía? Sí, necesitamos una ecografía. ¿Resonancia? No, no nos vamos tan lejos, ¿no? Ahora, necesitamos hacer una biopsia de endometrio, decíamos. También creo que biopsia endometrio descartamos, ¿no? Y ultrasonografía vaginal, sí, pero la biopsia endometrio no. Por ende, esta es nuestra respuesta. Un segundito, chicos. ¿Aló? Ya, ya. ¿Ya está, ya ha descendido la cabeza? ¿La cabeza ya está abajo ya? ¿Para el parto? Ya, ya, ya. Ahorita vemos. Ahorita abajo. Parto. Que sean uno. Ok. En lo que es laboratorio, en las pruebas de laboratorio, ¿qué cosa podemos encontrar en una paciente con un EPI? Podemos encontrar leucocitosis, por lo general mayor de 10.000, en el 50% de los casos. Ya habíamos dicho, tanto la BSG como la proteína C reactiva aumentada, 70%, debemos solicitar test de embarazo. Importante, ¿ok? Porque tenemos que descartar, ¿qué cosa? Un embarazo ectópico, más aún si es que hay el antecedente, pues, de amenorrea, ¿no? Y si no hay el antecedente de amenorrea, el antecedente de no uso de métodos de planificación familiar. Serologías para VIH y sífilis, ¿no? Urocultivo, en caso de que haya sintomatología urinaria asociada. ¿Podemos hacer un frotis vaginal? Sí, estudio cervical también para confirmar el germen patógeno, pero no es lo que hacemos de común, no es lo que hacemos todos los días, ¿no? El diagnóstico lo hacemos por clínica, ¿no? Dolor a la movilización del cervix, dolor a la palpación de nexos, dolor a a la palpación en hipogastrio, EPI, damos tratamiento, ¿no? No es que, EPI, pero a mí me han dicho que el gol estándar del diagnóstico es la laparoscopia, o para más la poner la laparoscopia. No, no es así. El diagnóstico es por clínica. Ahora, el gol estándar debería ser por la laparoscopia, pero todas no van a la laparoscopia, pues, ¿no? De los siguientes se considera un diagnóstico diferencial de enfermedad pélvica inflamatoria. Un segundito, ya. Si queremos descartar, si no queremos ponerlo tan fácil, obviamente que el factor de pelvis no va a ser, pues, ¿no? Una hernia inguinal tampoco, neumonía menos, pero una infección urinaria sí. Esto es nuestro diagnóstico diferencial. Debemos pensar en como diagnóstico diferencial para un EPI, un embarazo ectópico, ¿no? Una ruptura o torsión de un quiste ovárico, sí, ¿no? Una endometriosis, una cistitis, una ITU baja, ¿no? Sí, una apendicitis definitivamente, ¿no? Síndrome fosiliaca derecha, tienes que pensar en apéndice, tienes que pensar en EPI, tienes que pensar en embarazo ectópico, tienes que pensar en un quiste pediclo torcido, ¿no? Si fuera una fosiliaca izquierda, piensas en diverticulitis, pero también piensas en EPI, también piensas en quiste ovario pediclo torcido, ¿ok? Un síndrome de colon irritable, bueno, síndrome de intestino irritable también, pero en este caso se acompaña sea de diarrea o sea de constipación, así que se aleja un poquito más, ¿no? Y un dolor funcional que tiene que ser un diagnóstico de exclusión. Caso clínico 7. Ay, chicos, ¿saben qué? Les voy a rogar que por favor me esperen 10 minutitos, ¿ya? Voy a ver ese parto rapidito porque no estoy con un R1, no es que lo pueda dejar solo con las obstetrices, aunque sea tengo que estar ahí, hacer acto de presencia, ¿ya? Espérenme 10 minutos, chicos, no voy a cortar, ¿ya? Y en 10 minutos regreso. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien. Gracias, chicos.
Listo, chicos. Ya está ya. Por suerte era multigesta, así que salió rápido. Ya cuando estaba abajo ya había salido ya. Realmente había que revisar el alumbramiento y después que todo esto ok, ¿no? Que no había ni un desgarro, nada, para dejarlo al muchachón, al R1 que se entretenga ahí. Vamos a continuar. Paciente de 18 años, sin antecedentes de consideración, ginecológicos, su régimen catamenial 328, inicio de vida sexual 15 años, una pareja sexual, frecuencia coital 6 de 7, gesta 1, un embarazo, y bueno, aparentemente está gestando, supuestamente. Ajá. Hace 2 semanas metió anticonceptivos, no. Bueno, tiene supuestamente una G1, pero no está especificado qué cosa ha sido. Probablemente es el caso con el caso no está adecuado, pero bueno. Dispositivo intrauterino de hace 5 años. Dispareunia, Papanicolao, inflamatorio hace 2 años, acude a consulta por dispareunia, 7 días de evolución, funciones vitales estables, abdomen blando de pesibre, dolor en hipogastrio, fosas ilíacas, no hay rebote, no hay Giordano, expresión ginecológica, vulva eritematosa, vagina, leucorrea amarilla verdosa, fétida líquida, cervix con secreción, ectropion y presencia de hilos del DIU. Tacto bimanual no tolerado por el dolor. Ok, hasta ahí igual, es una EPI. Ahora, en este caso, ¿cuál es el mejor tratamiento para esta paciente? ¿No? 18 años. 2 semanas, método anticonceptivo, después tiene intrauterino 5 años. Ok. La pregunta es, ¿tiene que ser manejo ambulatorio o manejo hospitalizado? Entonces, hay criterios para poder determinar qué paciente se debe hospitalizar, ¿no? Uno de esos criterios sería, por ejemplo, que no tolera vía oral, náuseas, vómitos, ¿no? Otro criterio para hospitalización es que sea una paciente adolescente. Otro criterio de hospitalización sea que es una gestante con EPI. Otra que sea una paciente con PBS, por ejemplo, también es un criterio de hospitalización. O paciente que ya esté recibiendo otro tratamiento médico ambulatorio y no mejore, también es otro criterio, ¿no? Entonces, en este caso, ella es una jovencita, 18 años, ¿no? Portadora de un DIU, entonces tiene 2 factores de riesgo que debería ser causa y motivo de internamiento y definitivamente tiene que recibir tratamiento antibiótico. Ahora, respecto al diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica, ¿qué tratamiento debería incluir, qué antibióticos debería incluir el tratamiento intrahospitalario? ¿No? Entonces, en ese caso, bueno, va a depender mucho, tenemos las guías, ¿no? Tenemos nuestra guía de acá del MINSA, ¿no? Tenemos las guías que es de la cual nos regimos acá en el Hospital Regional, que son las guías del CDC, ¿no? Del Centro de Control de Enfermedad de Estados Unidos, ¿no? Y según el Centro de Control de Enfermedad, nosotros deberíamos darle cefotetán y doxiciclina. Pero la cabeza siempre el tratamiento de inicio va a ser la ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona con doxiciclina, pero es para el manejo ambulatorio. Ya cuando hagan manejo hospitalario, cambia la cosa. Veámoslo acá. Primero los criterios de hospitalización, ¿no? Paciente de sospecha de embarazo o gestante, ¿ok? Paciente que no tolere la vía oral, ¿no? Paciente febril, paciente con leucocitosis también, ¿no? O sea, no es lo mismo tener una EPI, pues, ¿no? Que tenga tu molestia, dispareunia, pero con un hemograma normal o con un hemograma donde haya leucocitosis, y más aún si es que hay desviación izquierda, ¿no? Presencia de DIU, ojo, adolescente, la paciente tenía este y este, 2 criterios para hospitalizar. ¿Qué más? Le habíamos dicho, fracaso del tratamiento ambulatorio, cuando el diagnóstico no es claro, o cuando no podamos descartar una emergencia quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, una peritonitis, ¿no? Que no podemos descartar si es una apendicitis,
si es una peritonitis por apéndice o por la misma epi, si es un brazo ectópico, no puedo descartarlo, se hospitaliza a la paciente. ¿Qué más? Acceso tubovárico. Falta de respuesta al tratamiento ambulatorio, ¿no? Y la SEGO, ¿no? La Sociedad Española de Ginecobstetricia, incluye, ¿no? La paciente PBBS, ¿no? Portadora de virus del SIDA, y la paciente adolescente, que también lo tenemos acá, ¿no? Acá tienen la bibliografía si ustedes lo quieren revisar. Tratamiento recomendado por el CDC desde el año 2015, decíamos, tratamiento ambulatorio, la cabeza ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular STAT, ¿no? Como lo indicamos así, ¿no? Ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular STAT, y por consejo colocamos previa prueba de sensibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si esa paciente es alérgica a la penicilina, de repente lo sabe, de repente no. Ahora, la ceftriaxona no es una penicilina, no, pero es una cefalosporina, que es un derivado penicilínico, donde también es una beta-lactamasa, puede haber reacción cruzada. Entonces, tiene que haber previa prueba de sensibilización. ¿No? ¿Qué cosas hacen? La enfermera se va a encargar de colocarle, hacerle un pequeño abón con una agujita en el antebrazo, y si eso no crece, le pueden colocar tranquilamente su ceftriaxona. Y esta ceftriaxona va con doxiciclina, sí o sí, cada 12 horas por 14 días. Ahora, puede utilizarse o no puede utilizarse metronidazol, ¿no? ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la severidad de la infección, va a depender si no ha sido la primera infección durante, tiene 2 o 3 infecciones durante el año, es preferible agregarle al tratamiento el metronidazol, ¿ok? Este es un régimen. Otro régimen tenemos, en vez de ceftriaxona, tenemos la cefoxitina de 2 gramos intramuscular con probenecid, 1 gramo en dosis única, con sí o sí doxiciclina, sí o sí. Igual, el metronidazol va a depender si nosotros lo consideramos, queremos utilizarlo. Cuando consideramos, no lo olviden, cuando tenemos más de 2 EPIs al año, ¿no? O no haya mejoría del tratamiento. No mejora con tratamiento. Otra alternativa, tenemos una cefalosporina de tercera generación, otra, porque recordemos que la ceftriaxona es de tercera generación, otra, por ejemplo, cefotaxima, ¿no? Igual, con doxiciclina, sí o sí, con o sin metronidazol. Ahora, si ya tenemos una paciente hospitalizada, este es nuestro régimen. Cefoxitina, 2 gramos endovenoso cada 6, más doxiciclina, ¿no? Que puede ser endovenosa. Tomamos un hospital, si hay endovenosa, si no, vía oral cada 12 horas. ¿Por cuántos días? Acá no te dice, pues, por 14 días. ¿Por qué? Porque cuando es por tratamiento hospitalario, por lo general vas a utilizar el tratamiento antibiótico hasta tener por lo menos 48 horas sin fiebre, ¿no? O mínimo 72 horas de tratamiento, ¿no? Con mejoría clínica. Porque si empieza a haber mejoría clínica y ya no hay fiebre, a esta paciente la vas a mandar a su casa y no le vas a continuar, pues, con este tratamiento, sino tienes que mandarla a la casa, pues, con la doxiciclina vía oral, ¿no? Otro régimen clásico en ginecología es clindagenta, ¿no? Si ustedes tienen un examen y les preguntan por una infección ginecológica y hay clindagenta, marquen clindagenta. Por lo general va a ser la respuesta, ¿no? Clindamicina 900 endovenoso cada 8, con gentamicina. Por lo general indicamos 160 miligramos endovenoso cada 24. Pero si quieren hacerlo, pues, adecuadamente, ¿no? Tienen que darle una dosis de carga de 2 miligramos por kilo, ¿no? De gentamicina, seguido por 1.5 miligramos por kilo cada 8 horas. ¿Ok? O una dosis única diaria de 3 a 5 miligramos por kilo, ¿no? Entonces tenemos una paciente, se le coloca 160 porque en promedio una paciente mujer 50, 60 kilos, ¿no? Pero realmente si fuera, pues, por ejemplo, una mujer de 70 kilos y queremos utilizar, digamos, 5 miligramos por kilo, ¿no? Tendríamos que colocarle 350 miligramos y esta ya son 2 ampollas de 160, ¿no? Un poco más de 2 ampollas. Caso clínico 8,
paciente de 34 años, sin antecedentes de importancia. Su régimen catamenial es de 6, de 30 a 38. Su inicio de vida sexual a los 25 años. Una pareja sexual. Su frecuencia coital es de 2 de 7. 2 embarazos. 2 abortos. ¿Ok? Su fecha de última menstruación fue hace una semana. No está utilizando método anticonceptivo. No hay dismenorrea. No hay dispareunia. No tiene Papá Nicolau. Acude a consulta por dolor. El clásico, dolor. En hipogástrico acompañado de distensión abdominal y secreción a través de vagina de 10 días de evolución. Funciones vitales estables, abdomen blando depresible, dolor de la palpación media y superficial de donde hipogastrio y ambas fosas ciliacas. No hay rebote, no hay signo de Giordano. A la exploración ginecológica, vagina con leucorrea amarilla, fétida líquida, cervix con secreción y ectropion. Al tacto bimanual, dolor a la palpación del útero y anexos. Se diagnostica una enfermedad inflamatoria pélvica. Ahora, ¿cuáles son los criterios mayores para diagnosticar enfermedad inflamatoria pélvica? Y son los que ya dijimos y los que ya conocemos. Dolor a la movilización del cervix, dolor a la palpación de anexos y dolor a la movilización del útero o del hipogastrio, ¿no? La palpación del útero. ¿Y cuáles de los siguientes enunciados lo que vendrían a ser nuestros criterios menores? A ver, dolor en hipogastrio, no. ¿Por qué? Porque ese es parte del criterio mayor, no. Más en la exploración tampoco está como criterio. Dolor en hipogastrio, anexos, la palpación, no. Y más bien acá sí, secreción mucopurulenta del cervix, hipertermia mayor de 37, más en la exploración físico por ultrasonido puede haber proteína C reactiva y BCG mayor de 15. Esta es nuestra alternativa, ¿no? Lo que hemos dicho que son los criterios menores, que son los que aumentan la especificidad, la sensibilidad del diagnóstico, ¿no? Entonces, para no olvidarlo, volvemos a repetirlo, los criterios de Hager fueron con los que se comenzaron, pero los que prácticamente no hay mucha diferencia, pero los que tenemos que utilizar actualmente son los criterios del CDC, ¿no? Del Centro de Control de Enfermedades. Entonces, no lo olviden. ¿Cuáles son la triada? Dolor a la movilización del cervix, ¿no? Dolor a la movilización uterina, o sea, la palpación en hipogastrio, y dolor a la palpación anexial. Si tenemos estos tres, no lo olviden, hay que dar tratamiento. No necesitas nada de esto, basta que tengas estos tres para dar tratamiento. Pero si quieres aumentar la especificidad, fiebre, secreción mucopurulenta por el canal cervical, leucocitosis en la secreción vaginal, elevación del BCG, elevación de la proteína C reactiva, evidencia laboratorial de clamidia y gonococo al cultivo de secreción del cervix, que aumenta la especificidad del diagnóstico. Y vendrían a ser lo que serían nuestros criterios menores. Caso clínico número 9. Paciente de 18 años, sin antecedente heredofamiliar de consideración. Su régimen catamenial es de 4-28. Inicio de vida sexual a los 16 años. Ha tenido 4 parejas sexuales. Frecuencia coital de 5-7. Bueno. Está 0 para 0, no tiene embarazo, no tiene hijos. Su fecha de última regla fue hace 4 semanas, no tiene un método, no hay dismenorrea, no hay dispareunia. Acude a consulta porque comienza con dolor en hipogastrio, acompañado de distensión abdominal, ¿no? Normalmente eso es por lo que vienen a la consulta, ¿no? Dolor, doctor, cuando salgo a caminar, salgo a hacer mis cosas, hago mis actividades, se me hincha la barriga y me duele. Ok, señora, y cuando tiene usted relaciones con su esposo o con su pareja, no tengo esposo, doctor, perdón, con su pareja, ¿tiene dolor? Sí, doctor. ¿Y qué tiene que preguntar? ¿Y este dolor es un dolor profundo o es un dolor externo? Porque también puede haber dolor en la parte externa por una vulvaginitis, por irritación. No, doctor, el dolor lo siento adentro, ¿ok? Entonces tenemos que tener en consideración, es dolor profundo, ¿ok? La dispareunia es dolor profundo. Al examen,
sus funciones vitales están normales, abdomen blando, depresible, dolor a palpación media y superficial hipogastrio, no hay rebote, no hay signo de Giordano, expresión ginecológica, la clásica, está con su leucorrea, pero acuérdense que no es patognomónico, puede haber EPIs sin flujo vaginal, cervix con secreción y ectropio, dolor a la palpación, se diagnostica EPI. ¿Cuál es la prevalencia de este padecimiento? ¿Okay? Entonces, acá tenemos el grupo de pacientes jóvenes, entre 15 a 24 años. ¿Cuál será nuestra prevalencia? De 1 a 4 casos, de 0 a 2, 7 a 9, 12 a 20. En este caso, esto es información de EUA, de Estados Unidos, ¿no? Pero en promedio, más o menos es de 12 a 20 por cada 10. ¿Ok? Y acá están las edades. 3 a 9 casos por cada 1000 en las pacientes entre 15 a 44 y 12 a 20 de cada 1000 entre 15 a 24. ¿Ok? La tasa de hospitalización es 5.3. Y esta es información de los Estados Unidos de América. ¿Cuál de las siguientes se considera, una secuela de esta enfermedad? ¿Será la distensión? Definitivamente no, ¿verdad? Porque la distensión es el momento, las EPIs agudas. ¿Será la salpingitis? No es propiamente una secuela, sino es lo que sucede en el momento. En este caso es la infertilidad y dolor pélvico crónico, ¿no? La infertilidad, ¿por qué? Ya habías dicho, por disminución de la luz de la trompa, ¿no? Y el dolor pélvico crónico, ¿por qué? Por la misma inflamación de la trompa y por las adherencias, ¿no? Las adherencias a otras estructuras. ¿A qué se puede pegar? Se puede pegar al intestino, se puede pegar al útero, ¿no? Y esas adherencias generan dolor. Entonces, acá están nuestras secuelas o nuestras complicaciones, ¿no? Más o menos el 15% de pacientes pueden llegar a ser un ácido tubárico, ¿no? Pues el 15% de las pacientes que no son tratadas, ¿no? Por las tratadas obviamente no van a llegar a acceso, pero el 15% de las no tratadas van a ser ácidos tubáricos. Puede haber infertilidad. ¿Cuáles son las secuelas crónicas? Infertilidad, embarazo ectópico, ¿no? Por la disminución pues, de la luz de la trompa. Pueden quedar con dolor pélvico crónico en un 20%, infecciones recurrentes 25%, puede haber complicaciones obstétricas, sí, ¿no? Las complicaciones obstétricas principalmente va de la mano del embarazo ectópico, ¿no? Y tenemos una complicación un poco rara, ¿no? Personalmente yo no la he visto, pero está descrita, ¿no? Que es la perihepatitis o síndrome de Fitzhugh-Curtis, ¿no? Que puede ser producido tanto por la clamidia, tanto por el gonococo, ¿no? Y este que se ve acá, es un síndrome, es un cuadro infeccioso, ¿no? Poco frecuente, porque se caracteriza por estas adherencias que se denomina adherencias en cuerdas de violín, ¿no? Estas de acá, adherencias en cuerdas de violín. ¿De dónde? De la superficie hepática, ¿hacia dónde? Hacia la cavidad pélvica, hacia la cavidad abdominal, ¿no? Hacia la zona del diafragma, o sea, la zona, no del diafragma, más que todo a la zona de la pared abdominal. ¿Cómo se puede llegar a este diagnóstico? Por lo general son hallazgos, ¿no? Entra la paciente, por ejemplo, por otra patología, le hace una laparoscopía, y ustedes cuando hacen una laparoscopía deben haber visto qué cosa, antes de comenzar a hacer el motivo por el cual han entrado, por ejemplo, no sé, imaginen que quieran hacer, no sé, una salpingectomía o una apendicectomía por laparoscopía. Primero, antes de ir ahí, ¿qué cosa van a hacer? Van a dar una vista a toda la cavidad abdominal. Y en esa que van por la parte hepática ven estas adherencias. Entonces ahí ustedes diagnostican una enfermedad o síndrome de Fitzhugh-Curtis, que vendría a ser una EPI crónica, ¿no? ¿Y por qué se produce? Por el ascenso de estos gérmenes, ¿no? Que estuvieron pues en la trompa, después pasaron al peritoneo y eso se alojaron acá. Pero no llegaron a ser pues el acceso tubovárico o a la peritonitis generalizada, ¿no? Sino más bien se localizan en esta zona pues del hígado. ¿Ok? La perihepatitis o síndrome de Fitzhugh-Curtis. Y el último caso clínico, paciente de 38 años, no tiene antecedentes familiares de importancia, menstruación, su régimen catamenial es de 4 a 30,
inicio de vida sexual es a los 22 años, 5 parejas sexuales, su frecuencia coital es de 6 de 7, un embarazo, un parto, ¿no? Fecha última menstruación hace una semana, no tiene método anticonceptivo, no hay dismenorrea, no hay dispareunia, PAP normal, acude a consulta por deseo de embarazo. Ajá. De 2 años buscando un embarazo, ¿no? A la exploración física, ouch. Funciones vitales dentro de valores normales, abdomen depresivo, indoloro, no hay rebote, no signo de Jordan, ¿no? Exploración ginecológica, vulva normal, vagina normal, cervix normal. No hay dolor al tacto bimanual. Ojo, acude por histerosalpingografía que revela cavidad uterina normal, obstrucción tubaria izquierda distal y permeabilidad tubaria derecha con hidrosalpings. Okay. Sospechas de una EPI, sí. ¿Qué está indicado para corroborar el diagnóstico? Okay. Tienes ya saben que la histerosalpingografía es ese examen en el cual a través de una cánula se va a inyectar sustancia de contraste, ¿no? Al útero. ¿Para qué? Para que pinte el útero, la parte interna del útero, y para que pinte ¿qué cosa? La trompa. Luego que pinta la trompa, el contraste, ¿a dónde se va? A cavidad peritoneal. Entonces, en el caso de ella, dice de que la trompa izquierda está obstruida. Hasta acá, digamos que acá hay un stop y no se ve esta parte de acá. Hasta acá nomás queda. Y la trompa derecha, digamos que esta es la derecha y esta es la izquierda, ¿eh? La trompa derecha está permeable pero con hidrosalpins. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Aquí sí. ¿Cómo confirmaríamos? Acá sí viene la laparoscopía, ¿no? Ya hacemos pues la clasificación laparoscópica, leve, moderada, severa, ¿no? En este caso sería una moderada por la presencia de hidrosalpins, ¿no? ¿Cuál de los siguientes hallazgos laparoscópicos es indicativo de una EPI leve? ¿No? Si queremos descartar un síndrome de Fitzhugh-Curtis, definitivamente no es una EPI leve, ¿no? Ahora tenemos tenemos eritema, edema, exudado purulento fibrinoide, sin adhesiones o adhesiones delgadas en cuerdas de violín, movilidad preservada y trompa con fimbria abierta. ¿Okay? Tenemos eritema, edema, material purulento evidente, ausencia de motilidad tubaria, fimbria inobservable, ¿no? Estas dos se contradicen, así que una de esas dos es nuestra respuesta. Trompa con fimbria cerrada, con osiperitonitis o absceso. Entonces, si es una EPIS leve, por clasificación laparoscópica, la EPIS leve lo único que vamos a encontrar es la trompa, ¿no? Probablemente con eritema. ¿Puede estar aumentada de tamaño? Sí, probablemente, ¿no? Puede haber un exudado que por lo general no va a ser purulento, puede serlo sí, pero normalmente no lo es. Y la trompa es móvil, ¿qué significa? No está adherida, ¿no? No está adherida y vamos a poder evidenciar las fimbrias de manera normal y nosotros cogemos la fimbria, la hacemos así para mirar y la vemos de esta forma, ¿no? Y vemos de que está permeable. Esta es una EPIS leve. Si fuera una moderada, la trompa estaría inmóvil. ¿Por qué? Porque estaría adherida y la fimbria prácticamente no se evidenciaría. ¿Por qué? Porque esto estaría cerrado de esta forma. ¿Ok? Esto sería moderada. Y severa, y estamos hablando de la presencia pues, del acceso tubovárico, ¿no? Del que habíamos hablado. O un síndrome de Fitzhugh-Curtis. ¿Ok? Entonces, para no olvidarnos, la clasificación laparoscópica de la EPI, ¿no? Leve, entonces no lo olviden. Eritema, edema, hay en ambas, sí. Trompas se mueven libremente, no hay exudado purulento, o si lo hay, es escaso, pero no hay adherencias. Y la fimbria se mueve libremente y la fimbria está abierta. En la moderada, igual tenemos eritema, edema más marcado, hay material purulento evidente, no hay movimiento de las trompas y la fimbria puede ser no evidente. Y la severa, piosalpis o acceso tubovárico, ¿no?
¿Cómo prevenimos la enfermedad inflamatoria pélvica? La prevención primaria es evitar las enfermedades, las ITS, ¿no? ¿Cómo evitamos ITS? ¿No? Utilizando métodos de barrera, ¿no? Limitando el número de parejas sexuales y evitando la promiscuidad. Prevención secundaria, diagnóstico oportuno. ¿Ok? Diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno. Y lo que es la prevención terciaria prácticamente es evitar complicaciones, o sea, evitar ¿qué cosa? Evitar la infertilidad, evitar el dolor pélvico crónico, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar, esa es nuestra prevención terciaria. ¿Y cómo lo evitamos? Dando tratamiento adecuadamente con un adecuado diagnóstico. Bien, chicos, este es lo que teníamos para el día de hoy con respecto a enfermedad inflamatoria pélvica. Me parece que estamos en la semana 8, ¿verdad? Supuestamente ya deberíamos tener un examen que incluya toda la parte de ginecología, ya que nuestro siguiente caso clínico debería ser un caso clínico obstétrico. Y así hasta el final. Bien, chicos, no sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Doctor, buenas noches. También para hacerle recordar que faltó subir la clase de patología de piso pélvico. Ya, ahorita voy a aprovechar que estoy acá en la computadora y ahorita voy a subir las dos, ya no se preocupen. Ahorita la voy a subir así como la vez pasada. A ver, vamos a grabarla primero. Archivo. Ya, listo. Yo ahorita, de todas maneras, se lo envío a Yaraceli para que se los pase a ustedes, ¿ya? Ya está, ya lo pasé a PDF. Vamos a WhatsApp. Shit, me olvidé de entrar a mi... Mm. Ya, de primera instancia ya se lo acabo de enviar ahorita a Yaraceli para que se los pase y de todas maneras ahorita yo voy a subirlo a la aula virtual para no olvidarme. Listo, chicos, eso sería todo. Lo dejo. Me voy a operar, tengo una paciente para operar. Y que descansen, pues. Gracias, Que no hay doctor. ninguna Hasta pregunta luego. con respecto al tema. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Se supone que deberían tomar un examen. Bien. Su examen va a ser la próxima semana, por si acaso. Nos vemos.